Medicina forense. Valoración de daño corporal. En el video anterior habíamos estado viendo la clasificación de las lesiones y comenzamos hablando de la clasificación de lesiones según la intención y según la severidad y consecuencias. Según la severidad y consecuencias, habíamos visto que podían clasificarse como mortales y no mortales. Las no mortales son aquellas que revisten cierta gravedad, pero que no conducen a la muerte. Es importante citar que cuando hablamos médicamente de lesiones mortales, jurídicamente estamos interpretando el hecho y la consecuencia como homicidio, en tanto que las lesiones no mortales son simplemente lesiones para efectos de clasificación médico-legal. Pero ahora veamos la clasificación según el tipo de agente vulnerante. Podemos dividirlo como externos e internos. Empecemos con los externos. Son aquellos que encontramos en el perimundo o medio ambiente que nos rodea y que sufren una subclasificación. Pueden ser mecánicos, es decir, que corresponden en general a cuerpos animados de movimiento que chocan contra el individuo. Esto se llama traumatismo activo, o bien al efecto lesivo causado cuando el mismo individuo al moverse se proyecta contra el objetivo inmóvil. Esto se llama traumatismo pasivo. El cuerpo sólido que afecta a los tejidos puede ser diverso. Luego tenemos los físicos, que son considerados aquellos elementos como el fuego, calor, frío, electricidad, rayos X, radiaciones que a veces destruyen los elementos anatómicos o bien provocan reacciones de consecuencias irreparables. Luego tenemos los químicos, que son agentes cáusticos, que al ponerse en contacto provocan destrucción y necrosis de tejidos. Y luego tenemos los biológicos, que incluyen bacterias, virus o parásitos que entran al organismo en forma dolosa o por una imprudencia punible y asimismo son origen a través de procesos morbosos causados por ellos mismos de lesión en estricto sentido jurídico. Pero ahora hablemos de los internos. En este apartado consideramos solo un mecanismo que puede presentarse en el cuerpo, y es el esfuerzo que provoca una intensa contracción muscular, capaz de provocar efectos lesivos por la energía mecánica que desarrolla. Aquí distinguimos un esfuerzo voluntario y otro involuntario, por tener el carácter de un movimiento reflejo en respuesta a las fuerzas desencadenadas dentro del organismo. Los efectos mecánicos del mismo pueden ser por desaceleración y causando ruptura visceral, hernias, fracturas, o puede ser dislocando, es decir, causando luxaciones. Ahora hablemos de la clasificación de las lesiones según su evolución. Una vez producidas las lesiones, siguen un curso variable que deriva finalmente en la curación. Es pertinente señalar que si bien desde el punto de vista biológico la evolución sigue un curso definido y único, lo que se cita mediante el término por su naturaleza ordinaria, la valoración de este curso es diferente según el ámbito donde se le considere. En lo penal, una lesión que inicialmente pudo ser grave se le consideró únicamente como lesión, pero si se complicó y llevó al paciente a la muerte, el delito de lesiones pasa al de homicidio. En el fuero civil y laboral, la evolución interesa en su etapa final de resolución, es decir, cuando consideramos que ya no puede empeorar ni mejorar, y es el momento de establecer el grado de incapacidad para determinar el monto de la indemnización. Desde esta perspectiva, las lesiones pueden evolucionar hacia la curación, ya sea total, sin secuelas o con secuelas, es decir, incapacidad, hacia las complicaciones, que pueden ser inmediatas o tardías, o hacia la muerte, de manera directa o por complicaciones. Ahora veamos la clasificación de lesiones según morfología y mecanismo lesional. Aquí consideramos el aspecto de la lesión, los tejidos interesados y la forma como se produjo. Puede hacerse una subclasificación. Número 1. Contusiones simples, aquellas donde solo intervino un solo mecanismo de producción, sea fricción, tracción, presión, etc. Y número 2. Contusiones complejas, aquellas donde en su producción interviene la combinación de varios factores, tales como fricción más tracción o presión más tracción más fricción, etc. Y ahora hablemos de la clasificación de lesión según características de vitalidad. En muchas ocasiones interesa a la autoridad que el forense establezca con precisión si una lesión fue causada antes o después de la muerte, es decir,
estimar, según las características que estime el experto forense, si presenta o no características de vitalidad. Legrand-Dussol estableció una diferencia macroscópica entre lesiones vitales y postmortales. El diagnóstico es relativamente fácil cuando son lesiones causadas bastante tiempo antes o después de la muerte, pero hay mayor dificultad cuando se producen en tiempo muy cercano a la muerte, es decir, en fase agónica o inmediatamente después de la muerte. Tan es así que un tratadista, Tourdes, estableció un periodo de incertidumbre de 6 horas antes y después de muerte. Los avances recientes han tratado de disminuir ese periodo para tener mayor precisión en la data de muerte o cronotanato diagnóstico. Los métodos usados para establecer la vitalidad, teniendo como base los elementos macroscópicos clásicos que son observar el proceso de coagulación, donde tradicionalmente se ha dicho que una lesión ante-mortem, es decir, donde existía vitalidad, debe mostrar coágulos en sus bordes o la presencia de los mismos, mientras que en la post-mortem ya no encontramos coagulación. Se han ido nutriendo con los elementos siguientes. Elementos microscópicos: reacción leucocitaria, desintegración de glóbulos rojos, cambios en la hemoglobina, neoformación vascular y proliferación de tejido conectivo. Y número 2. Actividad enzimática, basada en las alteraciones de la respuesta inflamatoria que es precedida por actividad enzimática que puede detectarse mediante métodos histoquímicos. En ello se ha establecido la siguiente secuencia. Aquí puedes ver 6 marcadores bioquímicos o enzimas que su empleo ha reducido todavía más el periodo de incertidumbre. La esterasa, a los 10 minutos de producida la lesión. La fosfatasa, 1 hora después de producida la lesión. Fosfatasa alcalina, 3 horas después. Leucina aminopeptidasa, 3 horas después. ADN polimerasa 4 horas después y ARN polimerasa 4 horas después. Y aquí terminamos con esta segunda parte de videos sobre medicina forense.